Hacer algunas consideraciones sobre el trabajo que venimos llevando adelante para que ustedes tengan conocimiento y intentando ir un poco de lo general a lo particular. A la vista del auditorio que tenemos al frente, no voy a hablar de nada nuevo y voy a hablar de cosas que ustedes conocen perfectamente bien, por las edades de la gente que veo. Hay algunos jóvenes, pero la mayoría hablamos, me parece que un idioma bastante parecido. Ustedes saben perfectamente que a partir de la llegada de la democracia hemos pasado por diversas etapas respecto de intentar primero saber y después hacer justicia con lo que sucedió durante la dictadura, antiguamente llamada dictadura militar y hoy ya llamada dictadura militar o dictadura cívico-militar o dictadura cívico-militar eclesiástica, depende, pero los nombres creo que han ido ayornándose y siendo con el tiempo más descriptivos de lo que fue la realidad, ¿no? Tuvimos una época interesante con Alfonsín, la primavera alfonsinista, cuando se hace el juicio de la Junta en el año 85. Después tuvimos un retroceso con las leyes de obediencia debida, punto final. Después retrocedimos un poco más con el gobierno de Menem cuando se sanciona, bueno, se dicta el indulto, consolidándose en aquel momento la famosa teoría de los dos demonios que ahora están intentando reflotar, ¿no? Y después tenemos otra etapa de los derechos humanos y el conocimiento de la verdad de lo que sucedió en aquella época a partir del año 2003 con las políticas del gobierno de Néstor Kirchner. Acá hago un pequeño paréntesis. Como consecuencia del hallazgo hace poco me hace una entrevista Jorge Fontevecchia, que se autodenomina, digamos, el periodista serio de Argentina. Por supuesto, las preguntas eran intencionadas hacia que los organismos de derechos humanos terminaron siendo militantes kirchneristas. ¿Y por qué? ¿No? Y le digo, vea, yo no sé si son militantes del gobierno kirchnerista, pero sí le puedo decir que las madres y abuelas de Plaza de Mayo estuvieron dando vuelta a la plaza intentando hablar con las autoridades después de la recuperación de la democracia, y Alfonsín no la recibió nunca, no la recibió tampoco Menem, y sí fue Néstor Kirchner el primero que la recibió, y no solo que la recibió, sino que después andaban paseando por la Casa Rosada como Pancho por su casa, ¿no? Y ahí quedó sin argumento ya Fontevecchia sobre esta cuestión. No vinculo la militancia de derechos humanos con el kirchnerismo, sí lo vinculo a una recepción de parte de las autoridades que no tuvieron nunca. Entonces eso sí, tener un interlocutor, un diálogo, me parece que es lo que marca la época del kirchnerismo, ¿no? Respecto a los derechos humanos. En esa época, bueno, quien les habla, y el doctor Ceballos también, tuvimos participación en los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante en Córdoba. Había allí una mujer, diría una abogada emblemática sobre el tema, María Elba Martínez, probablemente ustedes hayan escuchado hablar de ella. Recuerdo que después de su fallecimiento hicimos un homenaje ahí en la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional Pública, y además, como bien lo dijeron acá, somos todos egresados de esta casa. En ese homenaje Zaffaroni dijo algunas palabras. Zaffaroni, amigo de María Elba, dijo que si María Elba hubiera sido porteña, tendría un monumento cerca de la Plaza de Mayo, una estatua. Pero bueno, como es cordobesa, apenas pudimos homenajearla aquella vez. Bueno, con ella fue que participamos en varias querellas en los juicios en Córdoba. Se han hecho más de 14, 15 juicios, y con resultados, bueno, importantes, y resultados que uno va señalando con un análisis semántico o semiótico sobre cómo fue el vocabulario al principio de esas causas. Ustedes tendrán, por ejemplo, o habrán notado la conducta de los testigos en la causa de 1985, donde la sociedad
lo señalaba y decía con el dedo por algo habrá sido, o algo habrá pasado, por algo les pasó lo que les pasó. Y la diferencia con los juicios del año 2003 en adelante, en donde nosotros pudimos ver en Córdoba muchísima reivindicación de la militancia. Es decir, todos los testigos que pasaron por los tribunales orales de Córdoba reivindicaron su pertenencia, su militancia en distintas agrupaciones políticas de aquella época, así sea Montoneros, el ERP, etc. Y también en esos juicios llegamos a conocer muchas cuestiones atinentes a la verdad de lo que sucedió en aquella época. ¿Por qué digo la verdad atinente? Por ejemplo, hubo un atentado al Cinerama, que es un cine importante en Córdoba. Se hizo el atentado, se arrojaron panfletos que decían que lo habían hecho, creo que los Montoneros o el ERP, no recuerdo bien cuál. Y después en el juicio surgió que había sido uno de los represores emblemáticos en Córdoba, el Gato Gómez, quien había realizado esa voladura, ¿no es cierto?, en el cine. Entonces ahí también pudimos ver, a partir de otros casos, como el de el policía Robles o el policía Jiménez, hijos de policías cuyas muertes se habían atribuido o las habían atribuido a las organizaciones terroristas, entre comillas, y resultó que los habían asesinado los policías, sus compañeros policías del Departamento 2 de Información. Entonces todo esto surgió a la luz. Los juicios en ese aspecto han sido señeros, y en ese aspecto también esa famosa teoría de los dos demonios que durante los primeros albores de la democracia se manejó, quedó absolutamente desterrada. Es decir, quedó muy claro que se trató de una represión por parte del Estado de grupos claramente identificados, jóvenes, profesionales, trabajadores, aproximadamente un 70% peronistas. Entonces, bueno, esta realidad me parece que sí fue un fruto de un compromiso por parte del Estado en la consecución de esta justicia, ¿no es cierto?, de las políticas de memoria, verdad y justicia, y que se consolida, como bien dijo acá el compañero, el 24. Es decir, muchos de nosotros, cuando se hablaba del 24 como feriado, decíamos, va a ser un feriado más, va a ser un puente, no va a ir nadie a la marcha, esto va a desalentar, y sin embargo se transformó en un evento, digamos, señero y en un termómetro de la participación popular y del compromiso del pueblo con esta fecha. Y ustedes fíjense cómo a partir de la instauración, a partir de la denominación como feriado por parte del Estado Nacional, se fueron incrementando las marchas y además sirven como un termómetro social respecto a los derechos humanos. Las marchas más cuantiosas fueron cuando la Corte firmó aquel oprobioso 2x1, hace unos años atrás, que las calles reventaron de gente, y el último 24 de marzo, en donde hemos tenido las movilizaciones más importantes desde la recuperación de la democracia.